Bienvenido a Hope Community Church, la casa de Dios. Prepárate para disfrutar de nuestra programación y para tener una gran experiencia con el Espíritu Santo. Hoy, Dios te hablará. Y hoy hay una palabra muy interesante, creo que nos va a bendecir abundantemente. Y para ello, yo quiero que primero digamos la declaración de fe, nuestra declaración de fe, y luego vayamos a la palabra de Dios. Nuestra declaración de fe dice: en mi boca está el poder de la vida y de la muerte. Hablaré palabras de vida y no de muerte, de salud y no de enfermedad, de riqueza y no de pobreza, de bendición y no de maldición, porque en mi boca hay un milagro. Si lo cree, dele otro aplauso al Señor. Tome asiento y vamos a recibir una palabra de Dios. Andando el tiempo me he dado cuenta que muchas veces nosotros andamos tratando de obtener regalos que Dios ha prometido y descuidamos de hacer lo que Dios espera que hagamos para obtener recompensas. Así que en la Biblia habla con mucha claridad de muchos regalos. De hecho, los miércoles nosotros tenemos Casa de Amor, que son grupos que nos reunimos en casa de jóvenes, de adultos, de niños, de embarazadas, de ancianos, ancianas, solteros, casados, en proceso de casarse, buscando, de todos los grupos. Y nos reunimos en casa para aprender un mismo tema, pero con aplicación distinta a cada grupo. Y hemos estado por 12 semanas tratando acerca de los regalos, los 12 regalos. Creemos que en la vida hay 12 regalos importantes que marcan la estabilidad integral del ser humano. En otras palabras, yo creo que sin esos regalos nos vamos a sentir incompletos. Por ejemplo, el regalo de un día, el regalo de la risa, el regalo del trabajo, el regalo de la adversidad, el regalo de compartir, el regalo de los amigos. Y hay una película interesante, creo que está en HBO Max, se llama Unlimited Gift, donde un abuelo o un señor petrolero, dueño de petroleras multimillonario, muere y deja un video para sus hijos y un nieto donde le habla y le dice que todos sus millones, eran miles de millones de dólares, lo dejó a una comisión que se iba a encargar de administrar y distribuirle paulatinamente bajo ciertos criterios a sus hijos. Y a su nieto Jason le dice que pues él era muy bueno y que le iba a dar un gran regalo, pero que primero debía hacer ciertas cosas. Y esas cosas que tenía que apreciar Jason era, entre algunas de ellas, el regalo de los amigos. Por ejemplo, cuando yo estuve tomando esta clase, me hicieron una pregunta, la cual yo con mucha presunción levanté la mano y yo la voy a hacer aquí. Me preguntaron: ¿cuántos de ustedes, sus amigos se podrían contar con una mano? Y yo le hago la pregunta a ustedes. Yo la levanté. No dice, y uno muchas veces lo dice con presunción. Yo, pastor, no soy una gente que me mezclo con cualquiera. Y de hecho, los amigos míos se pueden contar con una mano. Y uno, cuando la vida le aprieta, se da cuenta de que eso no es tan bueno. Jesús, por ejemplo, le dijo a mucha gente, incluyendo sus 12 discípulos: ya yo no le voy a llamar a ustedes mis siervos, sino amigos. Pero en la Biblia vemos a Dios el creador, llamándole amigo a Abraham, a Moisés, a Enoc, a Elías. ¿A cuánta gente le mencionó amigo? Y como si Dios y Jesús tuvieran muchos amigos, yo y muchos de ustedes tenemos muy pocos amigos. Entonces, pues en esa película también aprendí el valor de los amigos y me puse como tarea cultivar amistades. Creo que el valor de los regalos que Dios nos ha dado en la vida es lo que nos va a llevar a
valorar la vida como tal. Todos tenemos carencias, a todos nos hace falta algo. De hecho, cosas que no solamente son triviales o deseos, antojos, sino que son importantes. De hecho, alguna de ellas necesidad. Pero tenemos las más importantes, todo el que está aquí. Le garantizo que todo el que está aquí no vendería lo que lo hizo llegar aquí por todo el dinero del mundo, ¿o me equivoco? He escuchado esos videos de un brazo. Si usted se siente mal y depresivo porque no tiene, pues véndame un brazo. Alguien dijo, un riñón, que de hecho dicen que se puede vivir creo que con uno, un pulmón, venda el de usted. O una oreja, un ojo, los dientes. Los que hemos ido al dentista hemos tomado un amor impresionante por cada uno de nuestros dientes. ¿Cuánto valen en dinero y cuánto valen en dolor? Qué rico es comerse un concón crujiente. Yo he codiciado los dientes de alguien cuando veo crum, crum, y yo nada más me acuerdo de esa gloria antigua y me consuelo. Ya no puedo, si me como un concón escondido, porque Yesenia, mira, fueron qué sé yo cuántos mil. Y tantos dientes que tenemos y muchas veces no lo valoramos. Alguien va a salir aquí valorando sus dientes. ¿De verdad? Vaya y pregunte, cotice un diente bueno. Y diga, mire, pero yo quiero tener sensibilidad. Ah, no, así no. No, ahí no llegamos. La ciencia no llega ahí. Porque hay que matarle el nervio y después entonces para ponerle una corona, un que sé yo quién. Y usted tiene todos sus dientes y todas sus muelas. De verdad, y uno, wow, Señor, gracias. Que el pastor dijo que ya se limita a comer con y gracias, Señor, que yo no. Yo a mí me faltan muchas cosas, pero tengo mis dientes. Señor, gracias porque llegué aquí caminando, tal vez no del todo al 100, pero llegué caminando. Gracias porque puedo escuchar, porque puedo ver, porque tengo relaciones. Señores, no esperemos que nos hagan falta unas cosas de esas. Usted se recuerda que hay personas que al igual que yo, ¿cuántas veces anhelamos comernos un arroz blanco con huevo literalmente? Y no podíamos. ¿Cuántas veces? Y hoy nos dejamos entristecer por cualquier trivialidad que no hace falta. Y al no valorar los regalos que ya tenemos, nos perdemos de algunas recompensas. Efesios capítulo 2, versículo del 8 al 10 dice, ahí mismo dice, ustedes han sido salvos porque aceptaron el amor de Dios. Ninguno de ustedes se ganó la salvación. ¿Cuáles de ustedes se ganaron la salvación? Pastor, ¿qué es la salvación? La salvación tiene dos dimensiones. La inmediata es que Dios te salvó de la esclavitud y del dominio de Satanás y sus engaños. Ya Satanás sí te engañes porque voluntariamente tú le cedes ese permiso. Ya él no tiene dominio de ti. Dios te salvó de muchas cosas que todavía nosotros estamos aprisionados. Es como el elefante que cuando era pequeño lo amarraron de un gran árbol, pero al crecer lo soltaron del árbol porque ya el elefante tenía la capacidad de romper y sacar de raíz el árbol. Y aunque lo soltaron del árbol, no lo soltaron de la pata. Y el elefante siguió alrededor del árbol y nunca se despegó hasta que vino un atrevido mono y le preguntó que por qué él seguía esclavizado si estaba siendo libre. A lo cual el elefante le dijo, ¿cómo me dice que yo estoy esclavizado voluntariamente? ¿Acaso no ves mis cadenas? Y el mono le dijo,
aunque sigues atado en tu pata, estás libre del árbol, puedes irte. Y cuando el elefante trató e intentó, se dio cuenta que hacían décadas que estaba libre, arrastrando sus propias cadenas. ¿Y cuántos de nosotros ya Dios nos ha librado, nos ha salvado de enfermedades, de ira, de problemas, de debilidades, de adicciones, de mil cosas, pero todavía nos vemos las cadenas y no aceptamos? Aquí la Biblia dice que ya Dios nos salvó y ninguno de nosotros se la ganó. No fue que yo fui mejor que aquel o que el pastor fue más bueno que yo. No, sino que Dios se las regaló. La salvación de ustedes no es el resultado de sus propios esfuerzos. Por eso nadie puede sentirse orgulloso. Nosotros somos creación de Dios por nuestra unión con Jesucristo. Nos creó para que vivamos haciendo el bien, lo cual Dios ya había planeado desde antes. Así que todos hoy podemos decidir salir de aquí siendo salvos. Pero no solo eso, sino que hemos tomado para nosotros uno de los regalos más importantes que Dios nos dio, que es la vida. Y planificamos usurpando el creador y el propósito de la vida, que es Dios. Por eso cuando alguien muere a una edad joven, lo vemos como no solo una desgracia, sino una tragedia, una frustración, porque tan lleno de vida y tantas cosas que tenía que hacer. Eso lo determina el creador. Todos aquí nacimos con una etiqueta de lotificación que dice nuestro inicio y nuestro final. Y si nosotros ignoramos esa etiqueta y vivimos la vida como querramos, nos vamos a topar con una triste realidad, que habíamos usurpado el propósito de la vida o el propósito del creador, y que fuimos creados para algo sumamente interesante. Los regalos, entonces, hay que entenderlo. La vida es un regalo, la salvación es un regalo, y cuántas cosas son regalos. Y eso nos va a ayudar a vivir de manera satisfactoria. ¿Cuántas personas? Sabía que hay muchas personas ya en Estados Unidos estudiando en la universidad en Michigan. Están estudiando cómo hacer amigos y cómo encontrar propósito a la vida. Es una materia o un curso, un diplomado que están dando en esta universidad. Sencillamente porque más de la mitad del mundo dice no tener propósito en la vida. Ahora usted entiende por qué la pandemia de las personas decidir dejar de vivir, porque dicen que hace mucho tiempo que ya no están viviendo. Recientemente una jovencita que decidió, después de un proceso legal de más de 2 años, que por la eutanasia, sus padres, opuesto a ello, en España, si bien recuerdo, le aprobaron esto, y creo que el mes pasado, pues lamentablemente decidió, y perdón el término, que la mataran en un hospital. Joven, hermosa, con muchos cosas que podía hacer, pero ella decidió eso porque había perdido el propósito de la vida. Más de la mitad del mundo, pero más del 30% del mundo hoy se siente solo y no saben hacer amigos. Y qué curioso es que cosas tan básicas como eso, y que para algunos la tienen de más, a más de la mitad del mundo le hace falta. La vida es Cristo Jesús. Sin Él, sin estar en Él,
solamente tenemos apariencia de vida y estamos sobreviviendo. Pero solamente cuando habitamos en Cristo Jesús, nuestras vidas cogen rumbo y propósito. Pastor, es muy difícil encontrar el propósito. Yo soy uno de ellos. En un minuto se lo voy a decir. Sin ningún plan psicológico ni nada, sencillo. Pensemos esto. ¿Qué nosotros queríamos hacer cuando no sabíamos cómo era la vida? Cuando niño. Si crecer era uno de ellos. Ahora yo quiero que usted pueda hacer un ejercicio de 3 pensamientos. Todos. ¿Qué queríamos? ¿Qué usted quería? ¿Cuáles eran los deseos que había en su corazón? No sé, 5, 7 años, 8 años, que si le decían que usted creía en la lucha libre, que usted creía en los muñequitos, que usted creía en esas cosas. En esa edad, la edad de Matthew, no sé si más o menos Noel, tal vez ahí. ¿Cuáles eran nuestros deseos? De hecho, es un buen ejercicio preguntarle nosotros como padres a los hijos para anotarlo y no olvidarnos de eso. ¿Sabe por qué? Porque cuando vamos creciendo, esos deseos genuinos nuestros empiezan a dormirse y empezamos a tomar deseos de otro. En la escuela encontramos un niño que tal vez su papá lo maltrataba, que dibuja cosas feas, que le hace maldad a los demás, que al ver la ingenuidad de nosotros la codicia y quiere eso y la quiere dañar. Y la mayoría de las tragedias de la gente la pasamos en nuestra niñez y nuestra adolescencia, porque Satanás sabe que si nos marcó en ese tiempo nos destruyó y empezamos a ser zombies, muertos con apariencia de vida. Pero si podemos ir antes y detectar esos 3 deseos, nos vamos a dar cuenta que era muy nuestro, que nuestros hermanos no lo tenían, que en el barrio pocas personas lo tenían, pero que hasta tal vez no lo habíamos expresado, pero lo teníamos. Necesariamente no son malos. En ese tiempo, pues el niño todavía no genera maldad intencionalmente. Con el tiempo ya no pasó, pastor, eso pasó, ya se opacó. ¿Sabe qué? Si podemos reflexionar y mirar esos deseos, vamos a redescubrir nuestros propósitos. Porque esos deseos, miren de dónde viene. Esta mañana Dios me revelaba algo. Y era, cuando Dios nos creaba, Dios iba hablando acerca de nosotros. Y en el rollo estaban escrito de mí todas estas cosas que después fueron creadas sin que faltase una sola de ellas. Cuando Dios nos estaba formando en Cristo Jesús, a cada uno, Dios iba hablando proféticamente de nuestro destino. Esto es un misterio. Y cuando iba hablando nuestro destino, Satanás, la creación y Satanás iban escuchando. La creación tenía una gran expectativa, porque Dios iba hablando que íbamos a hacer en la creación algo único, que nadie más tenía la capacidad de hacerla como nosotros la podíamos hacer. Dios nos estaba formando, dando propósito y dándonos regalos, dones para poder hacer esas cosas. ¿Qué hizo Mark Anthony para cantar así? ¿Qué hizo Lily Goodman para tan delgadita tomar tanto aire en sus pulmones o no sé dónde y darnos notas musicales tan prolongadas y de tanta tonalidad y potencia? Un regalo. Ella no hizo nada. Hay otros con una caja torácica más grande que no pueden. Un regalo. ¿Qué hizo alguien para, antes de terminar su carrera, tener mayor destreza que sus maestros? Un regalo. Para cocinar una comida tan rica, vamos a hablar de algo más básico. Un regalo. Hay gente, yo conozco aquí personas, aquí yo tengo personas que le hacen, señores, una sopa vana y usted queda loco. ¿De verdad? ¿Sí o no, Yesenia? No, di la verdad, ¿sí o no?
Una sopa. Y usted dice, pero ¿cómo? No, yo le he hecho eso. Y usted le echa lo mismo que ellos le echan y no le queda igual. Un regalo. No, pastor, eso es fácil. Mire, usted coge un chin de cilantro, le machaca una media cabeza de ajo. Cuando esté como doradito, usted lo hace igual y no le queda igual. Usted lo graba y lo reproduce y no le queda igual. De hecho, el que brega con harina sabe eso, que es como si la harina también fuera una persona. Usted hace lo mismo bajo las mismas condiciones y no le queda igual. Un regalo. Pero la sociedad empieza a cambiar. No, muchacho, un esto, y tenía aquello, y tenía aquello. Y tú vas tras eso, lo obtienes, descuida lo tuyo y te sientes vacío. Dios iba hablando, y cuando iba hablando, mientras la creación creaba expectativa, por eso dice la Biblia que la creación gime con dolores por ver la manifestación de los hijos de Dios. ¿Cuál manifestación? No solo de la segunda venida de Cristo, sino que asuman esa identidad que mientras iban siendo creados, Jesús hablaba de ellos. Y ahora entiendo por qué Jesús en Juan capítulo 1 es el verbo de Dios. Y todas las cosas fueron hechas por la palabra de Dios. ¿Cómo dice Génesis que fueron creadas las cosas? ¿Cómo fue creado el sol? ¿Qué hizo Dios? Y dijo Dios, sea la luz. Y dijo Dios, haya expansión. Y dijo Dios, produzca. Ojo. Ahora, cuando Dios hace al hombre, nosotros no vemos que Dios dijo y sea el hombre, sino que lo crea. Pero mientras lo creaba, iba hablando cada una de las partes del hombre. No es que Dios no habló del hombre, también habló con una adicción de que lo formó con sus manos. Y de esas cosas que Dios dijo de ti, ¿sabe qué pasó? Que Satanás levantó un acta contraria a ese decreto de Dios. Si Dios dijo que tú ibas a ser una persona de influencia, yo puse en mi red social algo un reel del podcast Rock Art Project. Para mí, en lo personal, después del podcast de mi pastor Cash Luna, es el mejor. Ese de Rock Art Project de Carlos Roca. Qué podcast más nutritivo y de tanta enseñanza. Y llevó un joven medio parapléjico, mudo, que habla con señas, y su esposa es quien habla. Y donde este joven decía que cuando niño los psicólogos lo ponían a dibujar a una familia, él dibujaba a su mamá y a su papá y un monstruo, y el joven empieza a llorar, babeando, hay que pasarle un paño para secarse, y él dice, y ese monstruo era yo. Y le dice Carlos, ¿y cómo? Si la gente me hizo sentir y creer que sí, yo era un monstruo. Qué impresionante. 75% de probabilidades de no vivir, porque le estaban recomendando, ¿verdad? Europa, a sus padres, que le diera machete y gilet. 75% de probabilidades de no vivir. Luego, cuando venció eso, 75% de probabilidades de ser un vegetal. Hoy corre maratones. Esa palabra maratón, para nosotros los dominicanos que no somos mucho de correr, no la entendemos. ¿Usted sabe lo que es un maratón? Maratón no es correr. Maratón es correr 42 kilómetros. Es más o menos, ¿verdad? Como de aquí a volver. O sea, ese muchacho hace eso, modelo de ropa. ¿Y sabe cuál es su llamado, por decirlo así? Inspirar a hombres y mujeres en el mundo a vivir. ¿Qué fue lo que dijo el diablo de él? Que iba a morir 75%, luego que no iba a hacer nada 75%. Y hoy a su esposa, una mujer hermosa también, normal, profesional y 100% sana, está viva gracias a él. Porque pensó también en quitarse la vida. ¿Sabe qué pasó? Que el decreto de Satanás quiso anular el decreto
la acta falsa y contraria de Satanás, quiso anular el decreto de Dios en su vida, pero por encima de cualquier pronóstico, el propósito de Dios se cumplió en ese hombre. Muchos de nosotros los que estamos aquí estamos convencidos que eso eran sueños de niños que teníamos. Pastor, ¿y de dónde yo? Del barrio que vengo. ¿Usted sabe con qué era que yo soñaba, pastor? Era de que yo, de como un presidente, y de que con escolta y en jipeta negrito. Pero dígame usted, del barrio que yo vengo, si te atreves a creer que el mismo que puso el sueño te dio las herramientas para realizarlo, que se prepare el diablo. Y usted sabe cuál es el beneficio de esto. Mire, yo le voy a decir algo. Cuando yo era niño, yo escribía, y por ahí anda una Biblia que peleábamos porque eran Biblia Nuevos Testamentos chiquitos de lo que regalaban, y yo le ponía mi nombre para que no me lo robaran. Y yo decía que yo iba a ser pastor. La ventaja de yo realizar el sueño de Dios en mi vida no es solamente que tengo propósito, es que estoy bendiciendo a otros. Si el sueño de Dios en tu vida es ser empresario, ser una buena ama de casa, ser un minero, lo que el deseo que sea. El detalle es que cuando tú lo realices, la creación va a adorar, porque por medio de tu obediencia, multitudes van a llegar también a conocer su propósito. Es que Dios ha diseñado la vida como las cadenas, que unas se entrelazan con la otra. Una gente dice, voy a poner un negocito, y 10 años después le está dando comida a 20 familias. El negocito que era una idea y que cogiste lucha, hoy en día hay 20 familias, quiere decir 40 personas adultas, papá y mamá, y supongamos en promedio 3 niños, son 60 más 40, 100 personas directas que están comiendo y viviendo y pagando sus utilidades gracias al negocito que tú pensaste que era un negocito y no sabía que era un plan de Dios. Y a eso se le llama, diga conmigo, frutos. Nosotros como árboles tenemos toda la capacidad de producir frutos, pero hay árboles que producen fruto a los 3 años, hay otros a los 50 años, hay otros a los 5 años, y hay otros como el plátano 8, 9 meses, 10 meses, o no sé, un año. Pero cuando tú lo siembras, el árbol tiene todo el potencial de producir, pero tiene que esperar su temporada. Pero en esa temporada el árbol no es que no está haciendo nada, se está nutriendo para que cuando llegue su temporada pueda dar esos frutos. Si tienes propósito. Y nadie tiene un propósito pequeño. Nadie tiene un propósito pequeño. Mi papá antes de morir siempre nos decía, yo me arrepiento de todos los ilícitos que cometí en busca de mejoría. Y siempre mencionaba un nombre y decía, porque Blasina, que creo que fueron los primeros haitianos que llegaron a Higüey, porque Blasina crió a sus hijos y nunca se despegó vendiendo yaniqueque en la esquina. Y hoy todos sus hijos son millonarios y son profesionales. Quiere decir que en la sociedad al principio lo que estaba haciendo mi papá era más loable que lo que estaba haciendo Blasina, que era vendiendo yaniqueque en la esquina. Pero Blasina entendía que su familia tenía propósito y ella lo logró asumir. Y que ese propósito dependía de Dios y que ella tenía que hacer lo que hiciese con excelencia. Y mi papá, por otro lado, con buenas intenciones, pero buscó tal vez un atajo más rápido y terminó anhelando ser como la señora del barrio, la más pobre tal vez. Que las cosas que hagan los demás te inspiren, pero recuerda que Dios tiene un propósito único contigo. Si yo le preguntara a alguien de aquí cuáles son sus deseos y a otro de allá, los de allá dijeran que ese está loco y los de aquí dijeran que aquel está loco. Porque cada quien tiene un deseo distinto, de hecho único. ¿Sabe por qué? Porque Dios lo puso ahí para asumir un rol histórico en la creación. ¿Por qué nos cuesta creerlo? ¿Por qué nos cuesta aceptar los regalos? Porque las circunstancias han creado un patrón completamente opuesto a lo que Dios habló de nosotros. ¿Sabe por qué? Cuando la gente llega a la presencia de Dios y
hace ese clic, encuentra descanso. Porque esas palabras que escuchó tu ser mientras Dios te creaba, cuando tú entras a Cristo es como que Él te le da play otra vez o a replay y reproduce el sonido en tu espíritu. Y es ahí donde tú te quebrantas, donde tú sientes ríos de agua viva por tu ser, donde tú sientes una paz, donde tú sientes llorar y no de tristeza, donde tú sientes como que te quitan una bolsa de 60 libras, una mochila cargada. Y es porque tu alma finalmente fue libre. Pero finalmente entonces pasamos a las recompensas. Así como hay muchos tratando de obtener por sus méritos cosas que ya Dios nos regaló, los dones. ¿Cómo dice la Biblia que se obtienen los dones? Primero anhelándolo y segundo pidiéndolo. Cualquier cosa que usted haga adicional está bien, pero no lo necesita hacer para los dones. Los dones que de hecho no son nunca nuestros, sino siempre son dones del Espíritu. Sanidad, profecía, ciencia, conocimiento, discernimiento, fe, dones del Espíritu. Para la edificación, note lo mismo, para la edificación o construcción de la iglesia, todos nosotros, el cuerpo de Cristo. Hay uno que va a ser muy bueno en cuanto a los negocios, hay otros que va a ser muy bueno en orar por milagros, por liberación, palabra de sabiduría, enseñanza. Cada uno de nosotros, Dios nos ha dado regalo para la edificación. Pero ¿y las recompensas? ¿Cuáles son? Ejemplo, ¿cuántos quieren vivir una vida larga y de calidad? Me quisiera morir a los 120. Si yo le pregunto a usted, ¿qué debo de hacer? Pastor, número 1, descansar. Buenísimo. Comer saludable. Muy bueno también. Y número 3, hacer ejercicio. Las 3 las voy a empezar a hacer a partir del lunes. Ese otro tema. Pues yo no dije cuál. Y todas ellas, todo eso aporta muchísimo. Pero la Biblia dice, y yo creo en la palabra, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y sea de larga vida. Quiere decir que si usted dura toda su vida orando por esas cosas, nunca la va a obtener. Porque eso no es un regalo, eso es una recompensa. Si quiere que te vaya bien y ser de larga vida, no hay otra forma. Honra a tu padre y a tu madre. Y por eso vemos que una de las gente que más dura son los italianos, panzones, comiendo pizza, pasta, pero duran de 4 a 8 horas en un restaurante diario. Pastor, es que la pasta de allá, vaya y búsquela y tráigala. Le va a seguir subiendo colesterol y eso, porque el problema de ellos es que viven vida de calidad, tienen relaciones fuertes. Aquí les dije que aquí en Pensilvania, 40 minutos, está Roseto, un pueblito compuesto por italianos que en los 70 los científicos lo evaluaron porque nadie se enfermaba. Evaluaron el agua, evaluaron la genética, evaluaron la alimentación y todo le daba error. Cuando fueron a revisar, duraban de un bloque para caminar de un bloque a otro 2 horas en promedio, como en los campos antes. ¿Por qué? Hola Ramón, ¿cómo estás? ¿Y para dónde vas? No, voy a comprar ahí una pizza. Y cuéntame, ¿compraste el carro? No, porque si yo, no, pero yo tengo uno. Mire, le voy a meter el frente. Tú sabes el frente, déjame enseñarte. Y duraban 2 horas hablando. Relaciones fuertes. Los científicos, no sé si es verdad, dijeron que la única diferencia y lo único que ellos hacían que le daban longevidad era relaciones fuertes. Quiere decir que eso que yo busco como una causa es un resultado. ¿Y cuántas recompensas hay en la Biblia que hoy la vamos buscando como regalo? Ejemplo, instruye al niño en su carrera y aun cuando fuese viejo, quiere decir que mi hijo va a ser una persona de
formación en el reino, no porque yo tenga fe, no porque yo lo declare. Esas cosas debo de hacerlas. Pero no es eso lo que me garantiza que mis hijos van a ser así. Es instruirlos. Instruirlo es mi deber. Instruirlo. Y la instrucción implica enseñanza, pero también implica que yo le modele a él una vida de fe. Y cuando nosotros analizamos y empezamos a hacer una lista, la riqueza, la honra y la vida son recompensa de Dios. La sabiduría, ¿cuántas cosas andamos buscando que son resultado de la sabiduría, por ejemplo? ¿Cuántas cosas andamos buscando que son resultado del temer a Dios? Misericordia y verdad o riqueza son la recompensa del hombre que aplica justicia, misericordia y verdad. ¿Y cuál es el problema en buscar lo que es una recompensa? Que pierdo el tiempo para hacer lo que a mí sí me corresponde. Tu futuro, como me decía alguien que Gigi le profetizó el jueves, tu futuro no está en tus manos, tu futuro está en las manos de Dios. Eso no es una tarjeta o una licencia para yo ser un loco, entonces un holgazán sin planes. No. Eso me va a dar fuerza para yo planificar efectivamente, sabiendo que la bendición no está en mis planes, sino en quién. La bendición de Dios no está en tus planes, diga, está en mí. Así que si usted hace un plan y le va mal, ¿qué va a pasar? Todo sigue bien. La bendición está en mí. Y si yo hago un negocio y me va mal, ¿qué va a pasar? Nada, bueno, porque la bendición sigue estando en mí. ¿Y qué va a hacer eso? Me va a librar del afán, de la ansiedad y del estrés, que son los enemigos que están matando más gente al día de hoy. Cuando yo entonces sé que la recompensa, que mi futuro es una recompensa de yo creer y desarrollar, que la bendición de producir, la bendición de alcanzar cosas, la bendición de mi futuro está en mí y no en mis planes, entonces yo descanso en el Señor. Trabajo más que cualquiera, pero descanso. ¿Por qué descanso? Porque yo estoy haciendo mi parte, pero no creo que es mi parte la que me va a bendecir, es Dios. Y eso me va a llevar, señores, a tener una vida más consecuente, más coherente. Y voy a dar frutos y esos frutos van a inspirar a otros y voy a ser instrumento de bendición y de salvación para otros. ¿Por qué usted cree que Jesús nunca eligió a un discípulo que sea escriba ni fariseos? Porque ya tenían la forma del mundo. Yo le voy a decir algo para ir concluyendo. ¿Sabe que cuando vemos Dios, Jesús, la iglesia, el evangelio, la salvación por tener relación con Dios por medio de Cristo, después de la muerte tenemos vida eterna? Todo eso es verdad. Y es lo que llaman los teólogos, esa es la parte escatológica del evangelio. En otras palabras, ese es el resultado final del evangelio. Ese es el final del evangelio. Ahora, la bendición del evangelio de Cristo en el aquí y el ahora es el siguiente. Un maestro judío, vamos a verlo así, a los 30 años empezó una carrera pública donde sus planteamientos eran completamente opuestos de los de su tiempo. Y aunque sanaba enfermos y hacía grandes cosas, sus planteamientos ponían de manifiesto la incoherencia y lo insípido que era la formación de los escribas y los fariseos. Al punto que ellos dijeron, vamos a matar a este hombre porque el mundo entero se va tras de él. Esas palabras están así, literalmente en la Biblia. El mundo entero se va tras de él. E hicieron complot para matarle. Evidentemente para que el mundo no siga tras de él. Jesús elige a los menos capacitados, pero con la mejor actitud.
Y eso es un principio que aprendí para elegir tu equipo de trabajo en tu empresa, en la iglesia, en tu familia, donde quiera. Gente que aunque no sean los más capacitados, necesariamente tienen que tener buena actitud, si no vas a perder tu tiempo. Buena actitud, sí. Los discípulos, Pedro había pasado toda la noche tirando las redes sin resultado y no estaba frustrado, sino reparándola para salir al otro día. Actitud en un momento difícil. Pero esa gente tenían problemas, orgullo, arrogancia, falta de empatía, manda fuego del cielo, destruye, ponme a la izquierda, ponme a la derecha, todo eso. De hecho, uno de ellos era ladrón. Con ese equipito que Jesús formó con los principios que la Biblia nos enseña, lo mataron y solo lo pudo formar por 3 años. Y ahí fue que el equipo creció. Se levantaron contra ellos y lo persiguieron, se dispersaron por todas las naciones, corriendo, y donde iban crecían. El imperio romano, que no lo pudo destruir nadie, se levantó contra los cristianos y siguieron creciendo. Y pasaron 2000 años, y donde más gente hay que en China, en la India, en Rusia, se promueven otras cosas. De hecho, el mundo árabe, extenso en tierra, que no eligen ser musulmanes, sino que nacen musulmanes. No crecen más que esa empresa, ese equipo de gente que formó ese maestro judío llamado Jesús. Vamos a verlo como una persona. Y que formuló un libro que al día de hoy, con todos los bestsellers y lo brillante, y la gente que 12 claves para hacerte millonario, 60 misterios para qué sé yo qué, hasta el día de hoy es el más vendido. Fue el primer libro que fue el primer libro en una imprenta, que fue hecho en una imprenta del mundo. El primero fue este. De hecho, quien crea la imprenta lo crea influenciado por este libro y se hace llamar cristiano. El primer hogar crea, el primer hospital, la primera universidad, el primer centro para personas con problemas mentales, el primer centro para todo lo que usted se imagina, lo hizo una persona influenciada por este libro. Y Satanás es tan mentiroso que todavía hace que algunos de nosotros dudemos de que las verdades de Dios tienen la capacidad de transformar y bendecir nuestra vida desde hoy para siempre. Es un tiempo de nosotros aceptar los regalos de Dios. Pastor, es que yo estoy haciendo cosas. Brother, olvídate de lo que tú estás haciendo, acepta el regalo de Dios. Pastor, es que yo tengo, mire, perdón, yo no le he dicho, mi esposa no sabe, pero la amante me salió embarazada, entonces tengo que esperar primero el proceso que dé a luz, no sé en qué cosa va a estar mi familia para convertirme. Hermano, acepta el regalo de Dios. Pastor, todavía estoy en un proceso delicado de salud, todavía estoy como si fuera un poco menstruando porque acabo de tener un aborto. Acepta el regalo de Jesús. El regalo dice que no es por ningún esfuerzo que hayamos hecho. Es un regalo. ¿Y sabe qué? Ese regalo va a cambiar tu vida para siempre. ¿Sabe qué va a pasar? Que aunque cuando salgas de aquí vayas a ver un Netflix y tenga que prender un bate y no para dar jonrón, acepta el regalo de Jesús. ¿Sabe por qué le digo eso? Porque Satanás, que es lo más mentiroso que existe, te acusa, bárbaro. Y tú le vas a hacer la movie al pastor de que tú eres cristiano, sabiendo tú lo que tú haces, sabiendo tú lo que hay en la neverita, en lo que hay en el bar de tu casa, sabiendo. Es un regalo, Satanás, y viene de Dios. ¿Y sabe qué? Yo lo voy a aceptar, porque no es por ningún esfuerzo mío. Él quiso ofrecerme eso. ¿Y sabe qué va a pasar? Que ese regalo, al yo aceptarlo, va a ser como la ropa de Iron Man, que me va a empezar crack, 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 y va a cambiar, y voy a dejar de ser un hombre y una mujer ordinaria, y voy a empezar a ser extraordinario, y voy a empezar a manifestar cambios en mi vida que antes no hacía. Hola, ¿qué tal? Bendiciones. Soy el pastor Livio Espíritu Santo de la iglesia Hope Community Church, y estoy aquí para agradecerte.
Agradecerte porque ya tenemos nuestro segundo servicio en nuestra iglesia todos los domingos y estamos próximos al tercer servicio. Gracias a tu apoyo, gracias a tu identificación con lo que hacemos en el reino de Dios. Pero ahora también estamos en todas las plataformas digitales y al igual que estás con nosotros de manera presencial, tienes que suscribirte a todas nuestras plataformas digitales. YouTube, Facebook, Instagram. ¿Por qué? Porque todos nuestros servicios estarán transmitiéndose de manera live. Al suscribirte y compartir todo nuestro contenido, te agradecemos por ser parte de la expansión del reino de Dios en Hope Community Church. Bendiciones.